No encontraste este mensaje por casualidad. Recientemente, algo en lo profundo de tu mente ha cambiado. Quizás hayas notado patrones que parecen demasiado buenos para ser aleatorios, o quizás hayas tenido esos momentos extraños en los que piensas en un amigo justo antes de que suene su teléfono con su nombre. Hay más de lo que parece. Estas cosas son señales de que tu conciencia está superando un muro que desconoces. Si este video te hace sentir que conoces a alguien, compártelo con alguien que creas que esté en el mismo camino. De vez en cuando, compartirlo es el momento perfecto para otra alma. La mayoría de la gente nunca se da cuenta de esta verdad. Cada segundo, tu cerebro procesa 40.000 millones de datos, pero solo eres consciente de unos 40. Esto significa que un asombroso 99,999% de la realidad ocurre de maneras que no puedes ver. Es como ir por la vida con una venda en los ojos, captando solo breves destellos de una enorme danza inteligente que se desarrolla fuera de tu conciencia. Sin embargo, hay un cambio para ti. Tu conciencia está empezando a actuar como una antena cuántica. Esa sensación que no desaparece, esa voz silenciosa que te dice que hay más en la vida de lo que te han enseñado, es esa sensación. Está empezando a percibir campos de posibilidades que la mayoría de la gente no percibe. Thoth, un dios egipcio, conocía este complejo sistema hace mucho tiempo y dejó un mapa para quienes estuvieran listos para verlo. La única pregunta ahora es, ¿estás listo para quitarte la venda de los ojos? Tómate un momento para suscribirte antes de que sigamos adelante. Esto es más que una forma de obtener nuevos videos. Es una promesa de progresar en tu propio despertar. Al suscribirte, dejas claro que quieres seguir recibiendo la información que te ayudará en este camino. La peor mentira que alguien te haya dicho no tiene nada que ver con el dinero, las creencias ni los acontecimientos del mundo. Es una mentira sobre el origen de tus pensamientos. Te han enseñado que tu conciencia proviene del cerebro, como el vapor que sale de una tetera. Durante generaciones, este gran error ha mantenido a la gente atrapada en una jaula de límites autoimpuestos. Tu cerebro no te hace consciente, como tampoco una radio produce el sonido que sale de sus altavoces. Cuando enciendes la radio, no ves una sinfonía aparecer mágicamente dentro de una caja de cables y plástico. Simplemente captas frecuencias que ya están en el campo electromagnético que te rodea. De la misma manera, tu cerebro funciona así. Es un receptor biológico perfectamente sintonizado para captar las frecuencias de conciencia que recorren todo el universo. La frecuencia a la que estás sintonizado y la calidad de tu señal determinan la profundidad de tus pensamientos, la brillantez de tus ideas e incluso, en ocasiones, tu creatividad. Esto no es solo una idea ilusoria. Durante su propia experiencia cercana a la muerte, el neurocientífico Dr. Evan Alexander escribió esta verdad. El neocórtex de su cerebro no mostró mayor actividad durante 7 días. Aún así, afirmó que esas experiencias fueron las más vívidas, lógicas y profundamente conscientes de toda su vida. Esto no sería posible si la conciencia proveniera del cerebro. Aunque su cerebro no funcionaba, se volvió más consciente de las cosas que nunca cuando su mente estaba completamente despierta. Lo que esto significa para ti desmiente todo lo que creías saber sobre tus capacidades. Si crees que tu cerebro crea conciencia, debes aceptar que tiene límites. Tu cerebro es solo un órgano de 1,5 kilos que consume unos 20 vatios de energía. Desde esa perspectiva, eres solo una persona pequeña e independiente que depende de la computadora biológica de tu cabeza para desenvolverse en un mundo aleatorio y caótico. Todo cambia cuando piensas en la conciencia como un campo que afecta a todas las cosas. Los campos pueden extenderse indefinidamente. Todo está conectado por campos. Hay tanta información en los campos que ningún cerebro podría procesarla en su totalidad. Cuando comprendes que eres un receptor y no un generador, accedes instantáneamente a un nivel de inteligencia que va mucho más allá de tu educación e historia personal. Piensa en cómo se te ocurren las mejores ideas. La mayoría de las veces no surgen de una cadena de pasos. En un destello de intuición, suelen surgir en tu mente completamente formadas cuando estás tranquilo, como al salir a caminar, en la ducha o al despertar.
No se te ocurren estas ideas. Se te ocurren porque te estás conectando temporalmente con una frecuencia de conciencia más alta y más clara. Como es arriba, es abajo. Es un antiguo principio hermético que describe esto a la perfección. La visión global de la conciencia cósmica se puede ver en la visión global de tu propia conciencia. No estás separado del campo ni lo observas desde lejos. Eres una parte de él en tu área, como una ola es una parte del océano. Mucha gente envía señales de miedo, duda y confusión constantemente sin darse cuenta. Estas frecuencias traen experiencias similares a la persona que las envió. Reciben información del campo, pero la interpretan a través de la lente distorsionada de sus creencias y condicionamientos limitantes, lo que altera tanto el mensaje original que resulta imposible reconocerlo. Es como intentar disfrutar de una hermosa sinfonía en una radio con la antena rota y los altavoces estropeados. El verdadero despertar comienza en cuanto te das cuenta de la existencia de este sistema de comunicación. De repente, te das cuenta de que has participado en estas conversaciones cuánticas toda tu vida y no tienes ni idea. Este campo universal se manifiesta cada vez que tienes una corazonada, una sincronicidad extraordinaria o un momento en el que sabes algo que jamás podrías saber. Dicho esto, aquí es donde suele empezar la resistencia. Como tu identidad se construyó sobre la idea de estar separado, sientes que está en peligro. Tu ego tardó toda una vida en construir una fortaleza alrededor de tu sensación de ser único, y ahora te dicen que los muros de esa fortaleza son solo inventados. Esto lleva a un profundo conflicto interior que puede parecer inmanejable. La mayoría de las veces, la resistencia parece duda, pero en realidad es miedo. Es la preocupación de que quizás no seas tan único como creías si tu conciencia no está hecha por tu cerebro. El miedo a no ser tú mismo si tus pensamientos no son todos tuyos. Y el miedo de que si la conciencia es un campo, entonces la muerte podría no ser el final, lo que significa que podrías ser responsable de tus decisiones de maneras que no creías posibles. Cuando haces este gran cambio, pasando de verte como creador a receptor, toda tu forma de relacionarte con la realidad cambia de inmediato. Ahora que puedes acceder a inteligencia más allá de tu propia base de conocimientos, problemas que antes parecían imposibles de resolver de repente son fáciles de resolver. Ya no tienes que limitarte a usar lo que ya sabes para generar nuevas ideas. Tus relaciones mejoran a medida que empiezas a percibir el campo de conciencia en otras personas, que es más profundo que sus personalidades. Empiezas a darte cuenta de que las ideas están en el aire y que diferentes inventores o artistas pueden tener la misma idea al mismo tiempo sin siquiera hablar entre ellos. Esto no es casualidad, es así como funciona el campo de conciencia. Comprender esto es solo el comienzo. Cuando comprendes que la conciencia es un campo, puedes empezar a comprender cómo funciona realmente. Una vez que hayas realizado este cambio clave, quedará claro cómo funciona la observación cuántica, cómo puedes crear tu realidad y cómo usar la tecnología de manifestación. No eres un ser solitario luchando en un mundo extraño. Eres parte consciente de una red infinita de inteligencia que ha pasado toda su vida intentando comunicarse contigo. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para aprender el lenguaje? Escribir. Me estoy sintonizando con una frecuencia más alta. En los comentarios, demostrará que estás listo para escuchar. Este es tu mensaje al universo. Estás listo para recibir la sabiduría que te rodea y ya no la transmites inconscientemente. Es probable que algo en tu interior haya hecho clic al escuchar la comparación con el receptor de radio. Pero aquí es donde la idea pasa de ser una metáfora útil a una realidad que te dejará boquiabierto. Las ideas detrás de la mecánica cuántica que hacen posible este proceso no son solo teorías filosóficas, son eventos reales y observables que están sucediendo en tu mente ahora mismo. Echemos un vistazo rápido a la física. A principios del siglo XX, los científicos realizaron un experimento que cambió por completo nuestra percepción del mundo. En el conocido experimento de la doble rendija, se dispararon electrones, partículas muy pequeñas, contra una pared con dos rendijas. Pensaron que, tras la barrera, la pantalla del detector mostraría dos líneas, como cuando se lanzan pequeñas bolas de arena.
En cambio, observaron un patrón de interferencia compuesto por muchas líneas que solo puede existir si cada electrón actúa como una onda y atraviesa ambas rendijas simultáneamente, interfiriendo entre sí. Aquí es donde las cosas realmente empiezan a sorprenderme. El patrón de onda desapareció en cuanto se instaló un detector para ver por qué rendija pasó el electrón. Cuando observas algo conscientemente, la onda de infinitas posibilidades se fragmenta en una sola partícula que debe elegir un camino. Esa realidad surgió literalmente gracias a tu atención consciente. En este caso, la conciencia convierte una onda de posibilidades en una única experiencia real. Esto no es filosofía, es ciencia pura. Si crees que tu mente tiene el poder de crear, dale a me gusta a este video. Debería sentirse como un sí enérgico, que le permite al universo y a ti mismo saber que estás listo para asumir este poder. Ahora, piensa en lo que crees. Cada pensamiento que tienes crea un campo electromagnético muy pequeño que se puede medir. No son solo chispas eléctricas que se disparan en tu cabeza. Los campos cuánticos que recorren todo el universo interactúan con estas señales electromagnéticas. De forma muy real, tus pensamientos están modificando los patrones de información que conforman el espacio y el tiempo. Esa sensación que tienes cuando piensas en alguien y te envía un mensaje, o cuando realmente necesitas algo y simplemente aparece ante ti. Según la física clásica, esto es solo una coincidencia. Según la mecánica cuántica, significa que tu conciencia está temporalmente alineada con ciertos campos de probabilidad. Esto es lo que realmente está sucediendo. En un estado llamado superposición cuántica, existen muchos resultados posibles incluso antes de que te des cuenta. La próxima entrevista de trabajo podría ir muy bien, o nada. Las cosas podrían mejorar en una relación, o podría terminar. Tu salud podría mejorar o empeorar. Todos estos posibles resultados existen como ondas de probabilidad hasta que tu mente los reúne en una única realidad real. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están tomando estas decisiones. Estábamos anclados en la idea de la causa y el efecto lineal en la física clásica. Esto significa que pensábamos que A afectaba a B, y este a su vez afectaba a C en línea recta. En lo que respecta a la conciencia cuántica, las cosas son muy diferentes. Se pueden cambiar los resultados de una manera no lineal. Esto significa que tu conciencia actual puede cambiar los patrones de probabilidad del pasado y la manifestación del futuro al mismo tiempo. No estás limitado por el espacio y el tiempo, ya que trabajas con campos de información que existen antes de convertirse en materia. En cada momento de tu vida, tomas una decisión inconsciente entre un número infinito de posibilidades cuánticas. En cuanto entras en una habitación, todas las interacciones posibles ya están sucediendo hasta que tu mente las condensa en una sola línea de tiempo. La conversación que se produce, el estado de ánimo que se crea y las oportunidades que surgen son decisiones que tomas sin darte cuenta. Pero aquí hay algo que realmente te abrirá la mente. Solo eres consciente de aproximadamente el 0,001% de la información disponible en un momento dado. Los físicos llaman al 99,999% restante de la realidad la espuma cuántica. Parece que no puedes verla. Este es el llamado espacio vacío, que en realidad está lleno de energía y partículas virtuales que van y vienen billones de veces por segundo. Este vacío cuántico es muy sensible a la conciencia y contiene más energía bruta que toda la materia del universo conocido. Piensa en un momento en el que tu intención enfocada pareció cambiar algo que parecía improbable. Quizás estabas en extrema necesidad de dinero cuando, de repente, llegó un cheque por correo. Quizás imaginaste que se desocupaba un lugar de estacionamiento y de repente apareció justo donde lo necesitabas. En la física tradicional, estos eventos se conocen como golpes de suerte. En la mecánica cuántica, estos eventos se consideran momentos en los que tu conciencia se conectó breve y fuertemente con la respuesta inteligente del campo cuántico. Todo cambia cuando realmente comprendes esto. No existe un escenario fijo en la realidad donde solo seas un actor. Es un campo vivo y cambiante de opciones que espera que elijas.
Cada pensamiento, sentimiento e intención que tienes es como votar qué posibilidades cuánticas se harán realidad para ti. No es que tu conciencia sea solo un observador metido en tu cabeza. Estás creando la realidad activamente al introducir olas de posibilidad en los eventos específicos que ocurren en tu vida. Ya no estás simplemente aprendiendo sobre la conciencia cuántica ahora que has encontrado este mensaje. En este punto, estás empezando a trabajar a partir de ella. Por favor, reclama el poder de tu propio despertar de enfoque en los comentarios escribiendo: "Mi conciencia es mi poder creativo". Escribir estas palabras refuerza la verdad de que no eres un observador, eres la fuerza que aporta un potencial infinito a tu experiencia. La realidad que estás empezando a construir no fue diseñada para tu cerebro. El software que se instaló en tu cerebro durante tus primeros 7 años de vida está procesando estas palabras mientras las lees. Dale tiempo para que lo asimiles. Las partes de tu cerebro que te ayudaron a desenvolverte en el parque y a obtener la aprobación de tus padres aún controlan tu vida como adulto. Es como intentar usar software de computación cuántica de vanguardia en una calculadora vieja. La red neuronal por defecto de tu cerebro es como un programa básico de supervivencia. Es la parte que te habla constantemente sobre tus preocupaciones, planes y viejos recuerdos. Su función es detectar amenazas, ver cómo te comparas con otras personas y adivinar qué peligros podrían surgir en el futuro. Cuando se construyó, tus principales preocupaciones eran: ¿estoy a salvo? ¿Y me aman? Así que esta red ni siquiera puede empezar a comprender la idea de infinitas posibilidades. Estos viejos programas de supervivencia filtran cada nueva y gran oportunidad a través de ellos. Por eso, tu primera reacción al crecimiento suele ser el miedo, la duda o esa voz interior que te dice: ¿quién soy yo para pensar que puedo hacer eso? Pero esto es lo que la neurociencia moderna ha descubierto sobre cómo puede crecer la conciencia. El cerebro comienza a crear nuevas vías neuronales muy rápidamente cuando se opera constantemente desde estados emocionales elevados como la gratitud, la compasión y la alegría creativa. Según la investigación del Dr. Joe Dispenza, los meditadores avanzados tienen ondas gamma en el cerebro que la persona promedio no tiene. No se trata solo de un estado de bienestar. Las ondas gamma son la frecuencia de enlace que permite que diferentes partes del cerebro se comuniquen entre sí de nuevas maneras, lo que permite pensar y percibir las cosas de maneras completamente nuevas. Los científicos solían llamar ADN basura a las largas cadenas de ADN del cuerpo porque no parecen codificar proteínas. Ahora descubrimos que estas secuencias podrían almacenar información cuántica. Nuevas investigaciones epigenéticas demuestran que estas partes del ADN pueden activarse cuando la conciencia se encuentra en ciertos estados elevados. Es como si tu código genético albergara bibliotecas secretas de potencial que esperan la clave de la conciencia adecuada para abrirlas. El trabajo que has estado realizando internamente no solo está cambiando tus pensamientos, sino también la forma en que se expresan tus genes. La glándula pineal es una pequeña estructura con forma de piña que se encuentra en lo profundo del cerebro. Contiene microcristales de calcita que funcionan como una antena cuántica. Cuando la conciencia es lo suficientemente coherente, estos cristales pueden empezar a captar frecuencias que no se pueden percibir con la percepción mental normal. Esto no es misticismo, es física medible. Si te has tomado este trabajo en serio, puede que hayas notado algo que te incomoda. Pensabas que habías superado viejos patrones emocionales, pero están volviendo a la superficie con una fuerza sorprendente. Los patrones de pensamiento que antes eran fáciles de usar, ahora se sienten extraños y limitantes. Algunas personas incluso experimentan periodos de confusión, desorientación o lo que parece una depresión breve. Esto no es un retroceso. Demuestra que están progresando. El cerebro debe pasar por un proceso de reconfiguración que puede debilitar temporalmente las redes neuronales antiguas mientras se construyen nuevas vías neuronales más eficientes. Piénsalo como remodelar tu casa mientras aún vives en ella. Es un proceso difícil que te hace cuestionar por qué empezaste. Pero esta inestabilidad a corto plazo es una clara señal de que se está produciendo un cambio real a nivel biológico. Tu ego,
La parte de tu mente que ha estado controlando y limitando tu realidad ve este cambio como una amenaza a su propia existencia. Ha estado al mando durante décadas, pero ahora se está implementando un nuevo software que lo inutiliza. El ego no se rendirá fácilmente. Te hará contraatacar de maneras complejas, como tener dudas repentinas sobre tu camino, miedos intensos al dinero que parecen surgir de la nada, o problemas de relación que te hacen recaer en viejos patrones de comportamiento. Cuando la transformación está ocurriendo, esta resistencia alcanza su punto máximo. Si quieres evolucionar, necesitas aprender a confiar en la inteligencia superior que dirige el proceso en lugar de intentar controlarlo con tu mente consciente. Tu conciencia expandida sabe exactamente cómo cambiar el funcionamiento de tu cerebro para que funcione mejor. No necesitas preocuparte por el dolor que sientes. Algo va muy bien gracias a ello. Este cambio ya está ocurriendo a nivel celular, así que la pregunta no es si continuará o no. Tienes que decidir si confías lo suficiente en la inteligencia que dirige tu vida como para no interferir en su camino. A la mayoría de las personas les falta una pieza muy importante de este rompecabezas. El cerebro puede cambiar su funcionamiento según cómo se sienta con el tiempo. Aún así, la mayoría de las personas viven en lo que yo llamo conciencia reactiva, lo que significa que dejan que las circunstancias externas controlen por completo su mundo interior. Piensa en un día normal. Cuando estás atrapado en el tráfico, las hormonas del estrés inundan tu cuerpo. Los niveles de dopamina suben al recibir buenas noticias. Tus niveles de cortisol suben tras un comentario crítico de un compañero de trabajo. En cierto modo, le estás dando a todos, a todo y a todo lo que te rodea autoridad sobre tus emociones. Esto no solo me quita energía, sino que es un desastre para ella. A nivel cuántico, cada emoción que sientes deja una huella electromagnética única. Al pasar de una reacción a otra, envías caos electromagnético al campo. Además, recuerda que el campo cuántico responde a información clara y lógica, no a ruido emocional aleatorio. Intentar escuchar una emisora de radio mientras alguien cambia rápidamente de sintonizador es similar. Lo único que se obtiene es estática y ruido. La neurociencia que subyace a esto es a la vez interesante y aterradora. Cuando sigues sintiendo lo mismo por lo que sucede a tu alrededor, estás fortaleciendo físicamente esas vías neuronales. En lenguaje neuronal, las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Dado que esos sentimientos se han convertido en las autopistas de tu mente, se vuelven muy eficaces para hacerte sentir estresado, frustrado o ansioso. Sin embargo, el mismo principio de neuroplasticidad que puede mantenerte atrapado en estos ciclos también puede usarse para crear conscientemente una realidad diferente. Por otro lado, la conciencia creativa funciona según el principio opuesto. Aprendes a crear primero el estado interno que deseas, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor, y luego mantienes ese estado con tal constancia que tu mundo exterior empieza a cambiar para adaptarse a tu nueva frecuencia energética. Sé que esto contradice todo lo que nos han enseñado sobre cómo vivir. Creemos que nuestras situaciones determinan cómo nos sentimos, pero la mecánica cuántica funciona al revés. Las ondas de probabilidad en el campo que te rodea siempre se ven afectadas por la información que emiten tus estados internos constantes. Si tus emociones, intenciones, acciones y pensamientos trabajan juntos para enviar un mensaje claro, esto se conoce como interferencia constructiva en el mundo cuántico. Crea las posibilidades que deseas. Les daré un ejemplo real. Sara, una de mis clientas, lidió con su difícil jefe durante años, estando estresada y enojada todo el tiempo. Por la mañana, la sola idea de ir a trabajar le provocaba una descarga de cortisol. Era la frecuencia con la que emitía impotencia y conflicto a diario. Empezó una nueva práctica después de aprender estas reglas. Cada mañana, durante 10 minutos antes de ir a trabajar, creaba la sensación de ser respetada, valorada y responsable. Sin importar lo que su jefe hiciera el día anterior, ella hacía esto. Algo milagroso ocurrió en 3 semanas. En las reuniones, su jefe empezó a preguntarle qué pensaba. Los proyectos empezaron a marchar con fluidez. La dinámica de su relación cambió por completo.
no porque ella cambiara su comportamiento, sino porque dejó de ceder ante las circunstancias y empezó a emitir una energía completamente distinta. Hay que tener cuidado con esto. Recuerda que no se trata de pensar positivamente ni de ser feliz. No importa cuánto te esfuerces, el campo cuántico solo responde a la información que tiene sentido. Al igual que al sintonizar la radio, necesitas encontrar la frecuencia correcta y no solo subir el volumen. La mayoría de las personas sabotean sus propios planes al obligarse a luchar entre sí. Se imaginan triunfando mientras sienten mucho miedo al fracaso. Dirán que hay suficiente aunque su cuerpo esté tenso por la sensación de que no hay suficiente. Se llama estática cuántica, y estas señales que no concuerdan se cancelan entre sí. Para dominar realmente tus emociones, debes transformar tu realidad para convertirte en causa en lugar de efecto. Tus circunstancias ya no determinan tu estado interior. En cambio, tu estado interior a largo plazo empieza a afectar tus circunstancias. A esto lo llamo independencia del estado, la capacidad de crear y mantener el estado emocional y mental que deseas, sin importar lo que suceda a tu alrededor. A medida que mejores tu coherencia interna, empezarás a notar señales en el mundo exterior. Al enviar una señal clara y consistente a la que el campo puede responder, las sincronicidades aumentarán enormemente. Ahora que el ruido interno se ha calmado, tu intuición será más clara, permitiéndote escuchar los suaves susurros de la guía. Este cambio de un estado mental reactivo a uno creativo es probablemente la mejora más importante que puedes hacer. Cuando te das cuenta de que tu mundo interior es la fuerza principal que moldea tu experiencia exterior, dejas de ser víctima de tu vida y empiezas a ser un creador consciente. Declara tu independencia en los comentarios. Soy la causa, no el efecto. Esto te devolverá el control de tu mundo interior. Esta afirmación debería servirte como un ancla fuerte, recordándote que tu estado determina tus circunstancias, no al revés. La vida real guarda un secreto que la mayoría de la gente nunca comprende del todo. No eres solo una persona sólida e independiente que transita por un mundo inmutable. Eres a la vez una ola de infinitas posibilidades y una partícula de experiencia específica en constante evolución. Cuando comprendes esta dualidad, cambia por completo tu forma de vivir. Considera el agua. En cuanto la rodeas con las manos, adquiere una forma nítida. Está contenida y se puede medir. Fluye, cambia y conecta con todo lo que toca cuando la sueltas. La gente piensa como tú, pero la mayoría pasa toda su vida atrapada en el pensamiento de manos ahuecadas. Esto se conoce como dualidad onda-partícula en física cuántica. No es solo una teoría, es la esencia misma de tu ser. Si estás en conciencia de partícula, como la mayoría de la gente, te sientes separado, sólido y limitado por tu entorno físico. Hay un número en tu cuenta bancaria. Tienes claro cuál es tu trabajo. Parece que todo está escrito en piedra y a menudo es increíblemente difícil cambiarlo. Pero ese mismo tú que parece sólido también existe como una onda de todos los resultados posibles. Cuando te conectas con el campo cuántico en conciencia de onda, todos los estados posibles se presentan simultáneamente. No es como si dijeras, así son las cosas, sino que puedes adentrarte en el mundo de, aquí está todo lo que podría ser. Tus posibles ingresos no son una cifra fija, son un abanico de opciones. Tus relaciones no están estancadas como están ahora, están compuestas de todas las diferentes maneras en que podrían ser. Realmente progresarás cuando puedas moverte entre estos dos estados a propósito. Al concentrarte en la conciencia de partículas, puedes convertir una posibilidad específica en una experiencia real y medible. Al expandirte hacia la conciencia de ondas, puedes acceder a un potencial infinito. Veamos un ejemplo real. Supongamos que quieres emprender un negocio. En la conciencia de partículas, te obsesionas con un plan, un grupo de personas al que quieres llegar y una forma de ganar dinero. Te vuelves rígido mientras intentas que el mundo se ajuste a tu plan. Cuando algo se interpone en tu camino, sabes que no va a funcionar. Pero si empiezas desde la conciencia de onda, tienes la intención general de que tu negocio sea exitoso y gratificante, pero también estás abierto a cómo esto podría suceder. Analizas más de una idea a la vez,
te mantienes abierto a las alianzas y oportunidades que parecen surgir de la nada. Luego, cuando ciertas oportunidades empiezan a mostrar más energía, mayor alineación y caminos más claros, te sumerges conscientemente en la conciencia de partícula para actuar con rapidez y decisión sobre ellas. Este es el arte de la superposición coherente, que consiste en mantener varias opciones en mente sin combinarlas todas de inmediato, hasta que se pueda elegir la mejor. En general, la gente hace lo contrario. Por miedo a lo desconocido, descartan demasiadas posibilidades demasiado rápido, prefiriendo la seguridad de un límite conocido a la aterradora libertad de un potencial infinito. Lo importante es acostumbrarse a no saber y a no tener claridad. Esto te hace mucho más creativo porque evita que descartes las posibilidades cuánticas demasiado pronto. Hubo momentos en que la gente arruinó grandes oportunidades simplemente porque no soportaba la incertidumbre. Querían una promesa antes de hacer nada, lo cual es como querer que una onda se comporte como una partícula antes de estar listo para observarla. En la vida real, esta danza se asemeja a momentos en los que estás abierto y exploras con curiosidad, seguidos de momentos en los que tienes claridad y determinación para actuar. Tienes claro lo que quieres lograr, pero no tienes claro cómo lograrlo. Tus intenciones son como semillas que plantas en el campo cuántico. No tienes que seguir desenterrándolas para ver cómo prosperan. Las personas que aprenden a bailar entre ondas y partículas son muy buenas creando cosas. Tienen grandes sueños y actúan con mucho cuidado. Siguen abiertas a todas las posibilidades que existen, mientras dan pasos sólidos y concretos. Aprenden a confiar en que el universo funciona a la perfección, a la vez que asumen la plena responsabilidad de lo que hicieron para que esto sucediera. Empieza a hacerlo ahora mismo. Elige un área de tu vida donde te hayas quedado estancado en un pensamiento rígido, pieza por pieza. Luego, permítete expandirte a la conciencia de onda a propósito, solo para ver qué más es posible. Eres más que una cosa sólida en un mundo sólido. A medida que aprendes a dirigir conscientemente tu propia manifestación, te conviertes en un campo dinámico con un potencial infinito. Abrazo infinitas posibilidades en los comentarios si estás listo para bailar con la posibilidad en lugar de límites rígidos. Al escribir esto, estás dejando ir tu necesidad de certeza y poniendo tu confianza en el flujo creativo del universo que fluye a través de ti. Toda tu vida has vivido como un programador inconsciente. Imagina sentarte frente a la computadora más potente jamás creada y presionar teclas sin saber cómo programarla. Entonces te frustrarías al no ver nada útil en la pantalla. De hecho, así es como la mayoría de la gente conecta con el campo cuántico a través de la mente. Con cada pensamiento, emoción e intención que tienes, tu conciencia no solo observa la realidad, la programa activamente. El campo cuántico funciona como un sistema informático que responde a códigos de comando muy específicos. Este es el secreto que lo cambia todo. Estos códigos no son palabras, son frecuencias y patrones de información que cobran sentido. La mayoría de la gente pasa el día ejecutando código confuso e incoherente. Tienen pensamientos y emociones aleatorios y luego no entienden por qué su vida parece tan aleatoria y fuera de control. Cada uno de estos estados mentales y emocionales envía una frecuencia diferente al campo cuántico. Esto programa lo que sucederá en el futuro sin que te des cuenta. Esta tecnología creativa avanzada debe usarse con intención y concentración, no solo encendiéndola y apagándola al azar. Pudiste acceder al panel de control una vez que aprendiste a controlar tu estado interior. En cuanto comenzaste a actuar como ondas y partículas, pudiste cambiar directamente los campos de probabilidad. Ahora te mostraremos el lenguaje de programación. Esta información se ha mantenido cuidadosamente en secreto a lo largo de la historia por una razón fundamental. Para usarla de forma segura y eficaz, es necesario haber alcanzado cierto nivel de desarrollo consciente. Imaginemos ahora entregar las claves de la realidad a alguien que actúa movido por puro ego, miedo o necesidad de venganza. Una conciencia incompleta, pero con estas habilidades creativas avanzadas, podría causar el caos en sí misma y en todo el campo. Hay un sistema de seguridad integrado. Estas habilidades creativas avanzadas son invisibles para una conciencia que no está preparada para aprovecharlas.
No puedes acceder a algo que no estás preparado para manejar responsablemente. Esto no es un castigo, es un diseño inteligente para protegerte a ti y al grupo de interferencias dañinas. Durante toda tu vida, el campo cuántico ha estado poniendo a prueba tu preparación. Cada desafío que enfrentaste, cada vez que elegiste el crecimiento en lugar de la comodidad y cada vez que respondiste con amabilidad en lugar de miedo, todo lo que hiciste fortaleció las partes de tu mente que necesitarás para el siguiente paso. Los momentos difíciles que atravesaste no fueron casuales, fueron parte de tu entrenamiento para ayudarte a manejar un mayor poder creativo. Lo cierto es que ya has pasado por mucha programación cuántica inconsciente. Cuando la persona o la oportunidad adecuada se presentaban en el momento oportuno, cada sincronicidad, coincidencia significativa y otros eventos similares, tu conciencia se sincronizaba temporalmente con los campos de probabilidad. En esos momentos, tu estado interior estaba en perfecta sincronía con un resultado que deseabas y que ya era posible en la matriz cuántica. Es como la diferencia entre empujar un coche cuesta arriba y simplemente girar la llave y empezar a conducir. La conciencia de partículas es lo que impulsa la fuerza de voluntad. Te enfrentas al mundo y a tus circunstancias. La programación cuántica funciona a nivel de conciencia de ondas, conectando tu frecuencia con resultados ya posibles y permitiendo que se conviertan fácilmente en tu experiencia. Como código de comando, tu intención funciona así. Al combinar un pensamiento con una emoción correspondiente, obtienes una frecuencia coherente que el campo cuántico interpreta como una orden. Pero un pensamiento aleatorio combinado con una emoción opuesta envía una señal confusa que conduce a resultados impredecibles y desorganizados. Tu conciencia necesita coordinarse internamente para poder programar tu realidad externa de forma coherente. Está escrito de cierta manera: intención clara, más emoción alineada, más enfoque sostenido igual, código de comando coherente. Pero ahora viene la parte más complicada. El campo no se ve obligado a crear algo inexistente. Te centras en una posibilidad que ya existe y conectas su frecuencia con tu conciencia. En el campo cuántico ya existe un potencial para cada posible resultado y cronograma de tu vida. Las frecuencias que emites constantemente permiten que tu conciencia elija la trayectoria que experimentas. Cuando sabes esto, crear tu realidad se trata menos de hacer que las cosas sucedan y más de elegir las posibilidades que ya existen para que las experimentes. Dale más poder a tu intención con un me gusta si estás listo para pasar de ser un programador inconsciente a un creador consciente. Cada me gusta hace que más personas sean conscientes de este mensaje, lo que lo fortalece para quienes lo encuentran. Lo siguiente que debes hacer es aprender a acceder a ese estado de coherencia de forma constante y consciente. Esto te transformará de un programador inconsciente que ejecuta código aleatorio a un creador consciente que utiliza una interfaz de realidad compleja con precisión y propósito. Piensa en esto. En este preciso momento, mientras lees estas palabras, hay una versión de ti que vive en completa y total prosperidad. Hay una versión diferente de ti que goza de perfecta salud y otra que está completamente en sintonía con tu propósito más profundo y transforma el mundo de forma significativa. Estos no son sueños lejanos que aún no se han hecho realidad. Estas realidades existen ahora mismo como patrones de información en el campo cuántico. Operan en frecuencias que tu conciencia no está preparada para captar. La mayoría de la gente nunca sabe que puede cambiar de emisora mientras se pasa la vida sentado frente a la radio quejándose de la estática. A diario tienen los mismos pensamientos, sentimientos y decisiones, y luego se preguntan por qué su vida sigue sonando igual. El campo cuántico les responde perfectamente, solo tienen que enviar la misma señal una y otra vez. Sepan que su conciencia no está estancada en una sola frecuencia. Esto es lo que lo cambia todo. Fluye con naturalidad y está diseñada para permitirles cambiar entre diferentes pistas de probabilidad con la misma facilidad con la que cambian de canal. No hay ningún problema con la tecnología de la conciencia. El problema es que la gente no sabe usar el control remoto. Cuando los físicos cuánticos hablan de realidades paralelas, no se inventan nada.
Se refieren a la certeza matemática de que todas las versiones posibles de la realidad existen simultáneamente en un estado llamado superposición, hasta que realizas una observación que introduce una de esas posibilidades en tu experiencia. Tu conciencia es quien observa. Es más, quien emite la señal decide qué señal se amplifica y se transmite a tu mundo físico. Piensa en cómo funcionan las radios. Hay cientos de emisoras de radio que emiten simultáneamente en el mismo espacio, ahora mismo. Reproducen música clásica, rock, noticias y jazz. Estas señales no las produce tu radio, simplemente selecciona una frecuencia y la amplifica, bloqueando todas las demás. Si giras el dial, tu realidad cambia al instante. Las mismas reglas rigen el funcionamiento de tu conciencia. Experimentas un camino de probabilidad a medida que tu vida se basa en la frecuencia con la que estás sintonizado. Cuando logras que todas tus partes trabajen juntas, lograrás un gran avance. Algo asombroso ocurre cuando todos tus pensamientos, sentimientos, intenciones y acciones envían la misma señal clara y consistente. Tu campo electromagnético se vuelve tan coherente que interfiere con las ondas de probabilidad cuántica que deseas de forma fuerte y positiva. Estas ondas no se anulan entre sí, sino que se potencian mutuamente hasta que alcanzan el umbral y se hacen realidad. No se trata de forzarlo con la mente ni las emociones. Esos métodos, en cambio, generan más estática. El campo cuántico no responde a la fuerza, sino a la claridad y consistencia del patrón de información. Debe hacerse con mucho cuidado, como afinar un instrumento frágil. La versión de ti que vive en abundancia no piensa en la escasez mientras trabaja duro para enriquecerse. Eso causaría interferencias inmediatas. Como su estado natural, esa versión de ti piensa, siente y actúa desde la abundancia. Visualizar la salud no hace que la versión sana de ti luche contra la enfermedad. Como su frecuencia base, encarna la vitalidad. Esta es la razón principal por la que la mayoría de los intentos de manifestación fracasan. Las personas intentan cambiar de frecuencia mientras aún están firmemente arraigadas en la actual. Desean tenerlo todo, pero las cosas que hacen y cómo se sienten a diario demuestran que no tienen suficiente. Tu realidad empieza a cambiar para adaptarse a tu nueva frecuencia más elevada una vez que alcanzas la verdadera coherencia. Se producen más coincidencias. A medida que tu conciencia crece, surgen oportunidades perfectas para ti. Las cosas que necesitas llegan a ti de forma natural porque envías una señal que las atrae. No es magia, tiene que ver con la física. Lo difícil es no aprender a sintonizar con una frecuencia más alta. Se trata de aprender a mantener esa constancia incluso cuando las cosas a tu alrededor aún parecen reflejar tu antigua realidad. Aquí es donde la mayoría de la gente pierde la señal. Llega una factura por correo o una relación pasa por un mal momento y vuelven a transmitir miedo, carencia y limitación de inmediato. Comprender que lo que sucede a tu alrededor ahora mismo es siempre un reflejo de las señales que enviaste en el pasado es la clave de la maestría. Esta es la manifestación física de las señales que enviaste hace semanas, meses o incluso años. No es tu trabajo responder a estos viejos pensamientos. Tu trabajo es mantenerte en sintonía con la frecuencia de la nueva realidad que deseas crear. Lo que yo llamo persistencia cuántica es la capacidad de permanecer en sintonía con la frecuencia que deseas escuchar, sin importar lo que parezca estar sucediendo a tu alrededor. Descubrirás que no estás limitado a una sola realidad una vez que domines esto. Puedes moverte conscientemente entre infinitas opciones, eligiendo y amplificando la que más te ayude a crecer. Decir, soy la frecuencia de la realidad que deseo, ahora mismo te ayudará a adentrarte en la visión de tu mejor realidad posible. Deja que estas palabras se conviertan en algo más que simples palabras. Siéntelas como una verdad que alinea todo tu ser con la línea de tiempo que estás eligiendo a propósito. El cambio que esperabas ya no está en camino. Ocurrió justo en el momento en que tu mente conectó con estas reglas. Cada idea o momento de «ajá» que te hizo sentir que comprendías algo, cambió las vías neuronales de tu cerebro y mejoró la señal electromagnética que envías al campo cuántico. La persona que empezó a ver este video ya no está viva.
En realidad, estás usando circuitos más grandes. Ahora eres más consciente de un punto donde la teoría y la experiencia directa se fusionan. Ya no se trata de si tu conciencia cambia la realidad. Puedes sentir la respuesta del campo a tu alrededor. Ese ligero cambio que sientes en tu interior, esa nueva sensación de más opciones, es tu campo electromagnético reorganizándose en torno a patrones de mayor coherencia. Lo siguiente que sucede se basa en la mecánica cuántica exacta, no en una simple suposición. Las cosas en tu vida empezarán a cambiar para adaptarse a tu nueva frecuencia más elevada. Habrá más sincronicidades, no porque las busques, sino porque tu campo coherente interfiere positivamente con las posibilidades de coincidencia. A medida que tu conciencia crece, las posibilidades que encajan con lo que has aprendido empezarán a aparecer a través de canales que antes ni siquiera percibías. Sin embargo, necesitaremos un tipo diferente de valentía para esto. Se requiere valentía para apegarse a estas reglas incluso cuando todo y todos siguen estancados en la vieja forma de pensar sobre la carencia y la limitación. Te das control sobre el campo cuántico cada vez que eliges dónde enfocar tu atención en lugar de dejarla divagar. Cada vez que notas que estás cayendo en un viejo patrón reactivo y decides cambiar tu estado, te facilitas la elección de la trayectoria de la realidad que experimentas. En la conciencia expandida a la que ahora has accedido, puedes encontrar todo lo que necesitas para transformar tu realidad por completo. Las realidades paralelas de tener suficiente, estar sano y tener un propósito no son sueños lejanos. Están disponibles para ti ahora mismo si sigues estos principios de forma constante y consciente. Fue tu fase de observación la que te trajo hasta aquí. El proceso de activación que atravesamos te dio tu nueva habilidad. De ahora en adelante, lo que suceda en el mundo exterior depende únicamente de la valentía con la que decidas controlar el infinito campo de posibilidades que te rodea. No puedes obligar al campo cuántico a hacer lo que quieres o esperas. Personas como tú pueden usarlo. Y la esencia de tu ser ha mejorado. Ya no eres alguien que quiere cambiar desde afuera. Recuerdas que eres la fuente, el observador y la fuerza que hace que las cosas sucedan. Ahora comienza tu camino hacia la maestría cuántica. Hay una fase de comando en curso. El universo está listo para que le digas qué hacer. Finalmente, si este mensaje te ha ayudado, por favor, compártelo con otras personas. Te conviertes en un transmisor de esta frecuencia superior al enviarlo. Esto ayuda a elevar la conciencia de todos y te conecta con otros creadores que también están despertando a su verdadero poder.